Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, Santiago, buenas noches al planeta. Estamos aquí, inicia elecciones 2024. Un día hoy súper especial para la República y también para la política. Un día como hoy, de 1937, nació el más grande líder de masa de República Dominicana, un político de dimensiones internacionales, con una capacidad de aglutinamiento tanto local como internacional en mente, abogado, político y por demás un hombre con un compromiso con las libertades, con la institucionalidad de la región y del mundo. Nos referimos al doctor José Francisco Peña Gómez. Un día como hoy, en Santa Cruz de Mao, nació este gigante de la política latinoamericana y dominicana. Nadie ha podido superar esta capacidad de movilización, ese empeño, ese vínculo social que construyó Peña Gómez con la sociedad dominicana. Murió en mayo, el 10 de mayo, siendo nueva vez candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Su compañero de fórmula lo era Johnny Ventura, que es la forma de cómo don Johnny Ventura pasa a ser vicealcalde, a ser el candidato a alcalde que termina ganando las elecciones. Hay muchas personas que hoy subieron fotos y pusieron fotos en sus perfiles del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo este tipo de cosas no lo hago, porque usted que subió una foto, una dama o un caballero, que subió una foto hoy o publicó algo referente a Peña Gómez, debe entender que la mejor manera de hacer honor no es publicando una foto, es siendo como esa persona fue. Ese es el mejor ejemplo. No es subiendo una foto ni publicando la biografía del doctor José Francisco Peña Gómez. Un dominicano gigante. Se enaltece a Peña Gómez siguiendo su ejemplo, promoviendo las ideas de la socialdemocracia, promoviendo la democracia, promoviendo la institucionalidad, promoviendo la paz, promoviendo la separación de poderes, promoviendo el liberalismo. Así se hace culto al doctor José Francisco Peña Gómez. No subiendo fotos. Un día. Hay que ser como Peña Gómez. Ser socialdemócrata, liberal, amante de la institucionalidad, amante de la transparencia, defensor del sistema de partidos, defensor de la democracia, de la libertad, no en coyunturas. Si ustedes todas las noches me escuchan hablar que soy socialdemócrata, que soy liberal, que defiendo la institucionalidad, que defiendo el sistema de partidos, es porque soy peñagomista. No hoy, sino siempre. Y es la mejor manera de cómo uno hace honor a Peña Gómez. No es publicando hoy él nació Peña Gómez. Gente que hacen todo lo contrario a lo que promovía Peña Gómez. Y así no se enaltece a nadie que usted supuestamente admira y emula. Se emula a la gente tratando de parecerse a esa persona lo más posible. Así se emula verdaderamente
a alguien que uno tiene como referencia como líder. En el caso de Peña Gómez, que era político, los políticos que decimos creer en la figura y las cosas que promovía, los valores que Peña Gómez mostró en su carrera, tenemos que ser ejemplo de esas mismas cosas. Usted no puede ser peñagomista y ser un carajo de derecha. Usted no puede ser parte de grupos que van a asaltar el gobierno y usted se considere peñagomista. Si usted no cree en la transparencia, en la rendición de cuentas, usted no puede decir que es peñagomista. Si usted no siente vínculos y amor por lo que padece la gente, usted no es peñagomista. Entonces dejen la careta y de publicar foticos, cuando lo que menos ustedes hacen es emular a Peña Gómez. Para el día de hoy tenemos entonces las siguientes partes del programa. Iniciamos con las noticias electorales, sondeo telefónico. Tenemos el corte del café de Diario 55 en la mañana de hoy. Estuvo con nosotros el director general de el Cursa UAS de Santiago. Cápsulas de Ignacio Guerrero. Javier Jiménez como cada miércoles. Entrevista de nuestro querido amigo Monchi Estrella. Y de esa manera cerramos con broche de oro la noche de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Pónganse cómodos porque inicia el toque de queda de las noches de República Dominicana. Elecciones 2024. Continuamos aquí en Elecciones 2024. Recordar, faltan apenas 73 días para concluir el proceso que cierra la parte de escogencia de autoridades locales, nacionales, en los distritos municipales y culmina con la escogencia de senadores, diputados, presidente y vicepresidente. De inmediato vamos a echar un vistazo a las principales informaciones político-electoral. Farideh Raful, que es la subjefe de campaña del PRM, dice: la nueva política implica no almacenar miedos. Ante rechazo de la Junta Central Electoral, el partido de Ramfi presentará nuevo candidato presidencial este jueves. Ventura Camejo da marcha atrás y reasume sus funciones en el PLD. Regidor vinculado a viajes ilegales por México. No es cierto, es una mentira, dice este. Hoy se cumplen 87 años del nacimiento del más grande líder de masa, el doctor José Francisco Peña Gómez. PLD elige a Margarita, candidata para el Parlacén. El CARICOM dialoga con todos los sectores del país para superar crisis. Pandillas haitianas atacan a la policía en Puerto Príncipe. Sigue candente la situación generada con el primer ministro Henry, al cual no se le permitió aterrizar ni en Haití ni en República Dominicana. La mayoría de los gobernadores haitianos se han refugiado en República Dominicana. Es un tema sumamente complicado el caso haitiano, que lamentablemente lo que hemos tenido, se creó un relato que buscaba más que de entender el problema haitiano, lo que siempre quienes manejaban el tema, que era la Fuerza Nacional Progresista, utilizó este tema para regatearle la dominicanidad a José Francisco Peña Gómez. Y el tema haitiano, que es un problema, que es un tema
que nos atañe a nosotros en la vida nacional, en el aspecto político, en el aspecto comercial, en el aspecto de seguridad, en el aspecto sanitario, en el aspecto humanitario, porque esto es un matrimonio sin divorcio, por ser dos países pobres que comparten una misma isla. Y eso nos obliga a nosotros a tener un tratamiento con este tema diferente a lo que se ha hecho hasta este momento. Porque por años hemos estado utilizando políticamente, iniciando con Balaguer y la Fuerza Nacional Progresista, que utilizaban el tema haitiano para etiquetar a Peña Gómez de haitiano. Y se ha creado a través de los años una bola de nieve con este tema que ya resulta imposible sentarse de manera seria a tratar el tema haitiano y el rol que debería jugar la República Dominicana en este caso. Porque en este camino de dividir la República Dominicana en haitianos, en prohaitianos y nacionalistas, se ha generado todo una ola de odio y de desinformación de ambas partes, porque como los políticos dominicanos utilizan el odio, la división y la inquina para hacer política, también los políticos haitianos utilizan el tema para generar exactamente lo mismo. Entonces tenemos dos pueblos que no han logrado entenderse porque la clase política de ambos lados de la isla nunca le ha interesado. Primero porque se generan muchísimas cosas que dan renta a los políticos y militares haitianos y a los políticos y militares dominicanos. Y nunca se ha querido tratar el tema con la seriedad ni con el nivel que amerita el caso haitiano. Simplemente se ha utilizado y a estos días nosotros hemos visto, hasta estos días, cómo el caso haitiano sigue siendo punta de lanza de sacar noticias, punta de lanza de los políticos del momento que quieren utilizar este tema para ser más patriota que Juan Pablo Duarte y que todo el mundo. Entonces eso nos complica la situación. Ya nosotros vivimos en algún momento, porque cuando se dan los movimientos migratorios, el país que recibe la migración, siempre hay sectores que a veces no logran entender lo que es el fenómeno de migración. Por eso nosotros tuvimos una batalla fuerte con los hermanos puertorriqueños, que a través de los años nos aprendimos a querer, porque hubo toda una política de entender que los dominicanos eran fundamental para el funcionamiento de la economía puertorriqueña y se fue dando vínculo a través del arte, de la cultura. Y hoy nos tratamos como hermanos, pero Puerto Rico puso su grano de arena para romper con el tema. Señor, usted iba a Puerto Rico y usted se encontraba letreros que decían: no se aceptan animales ni dominicanos. Vamos para atrás. Usted iba a Puerto Rico en los años 80, 90, principios hasta los... No se aceptan animales ni dominicanos. Y hubo todo un trabajo de las naciones y siguen existiendo porque siguen saliendo las yolas desde República Dominicana hacia Puerto Rico, pero el trato y la visión que tienen los boricuas, los puertorriqueños, con relación a este tipo de cosas, la visión es diferente, porque aprendimos a querernos y a respetarnos. Mientras nosotros sigamos en República Dominicana utilizando, que no estoy hablando de violar la ley. Nosotros tenemos una ley de migración que simplemente hay que aplicarla. Estoy hablando de dejar de fomentar el caso que resonó en el mundo
con una dominicana que fue asesinada en España, Lucrecia Pérez. Eso fue una dominicana de la zona sur del país, fue asesinada en Madrid. Y esto conmovió a España y a todo el mundo e hizo, a partir del asesinato de Lucrecia Pérez, que el Estado español, que es un Estado que recibe por su condición, se le envejeció la población, y esto obligó a que ellos flexibilizaran el tema migratorio, y tenían ellos el problema de que, oye, tengo una población vieja y necesito mano de obra, y le tocó al Estado enseñar a los españoles a ser tolerante y a entenderse con esas personas que salían de su país a buscar mejoría y hacer aportes. Se le puso la población vieja, pero también había un problema que no había mano de obra, porque habían logrado un desarrollo en el tema de educación, entonces para los temas primarios, los empleos primarios de la economía, no habían personas, y por eso vemos a cada momento que la embajada española hace publicación de que se necesitan jardineros, que se necesitan choferes, personas para hacer labores de la casa, porque la sociedad se desarrolló y ya es difícil usted encontrar un español para el área de construcción, para el área agrícola. Lo mismo que sucede en todas partes donde hay migración. Señores, a un español o a quien sea en España, por tener un hijo, le pagan, porque lo que estoy diciendo, la población se le envejeció, no tenían manos de obra, pero estaban entrando hasta en temas económicos, porque el fondo de pensión tenía una cantidad de jubilados tan alto y tenían muy pocos empleados hábiles para alimentar el fondo, y le tocó hacer muchísimas cosas para poder garantizar hasta que las personas que iban en proceso de jubilación, conseguir este tipo de personas que migraban y que pudieran alimentar el fondo de pensión. Yo lamento mucho cuando uno dice todas estas cosas y no puede sentarse en la mesa de manera seria. Yo he puesto ejemplos de lo que sucede con los dominicanos, y le puedo hablar del caso italiano, el mismo asunto, o de lo que sucede en Panamá con los dominicanos. Y entonces, a mí muchas veces, que soy una persona que no me afano con debatir cosas, como hay gente que los espacios no se ceden, no, como tú digas, porque muchas veces hay gente que no tienen nivel para nada, pero tienen un celular, hablan en una red social y se creen que son expertos o que conocen de un tema cuando no han leído ni un libro, ni estudian, ni investigan nada, pero tienen un celular y tienen 2 redes sociales, escriben cosas ahí, se creen en el derecho y creen que saben más que todo el mundo, sin leer, sin investigar, sin analizar, sin formación, y te quieren dar clase. Pero al final, lo que quiero decir es que mientras nosotros, desde el Estado, no organicemos la forma, porque en los barrios los haitianos viven y los dominicanos normalmente, porque eso es simplemente una burbuja. Los haitianos y los dominicanos en los barrios se cruzan y cuando hablo de cruzarse no hablo de que, porque es muy mínimo, fruto del mismo odio que se promueve, las vinculaciones en familia de dominicanos con haitianos, porque el prejuicio que te crean y que se le crea a ellos desde allá, que el malo de la película es el dominicano para los haitianos, y para los haitianos los dominicanos somos los malos de la película, y esto hace que haya un vínculo comercial y un vínculo laboral, pero muy raras veces hay un vínculo de alguien que se case. No estoy diciendo que no exista, sino que es mínimo, que fue otra de las cosas que facilitó en Puerto Rico. Muchos puertorriqueños casados con dominicanas, muchas dominicanas casados con puertorriqueños, que no es el caso que se da con los haitianos, que es mínimo, porque estoy diciendo existe una barrera
construida en base al odio, a la discriminación y todas estas cosas, que solamente existe en la estratosfera de la discusión. Porque usted va a cualquier barrio y usted va a ver los niños haitianos que van a la escuela, los niños haitianos que están en el parque jugando con los otros niños dominicanos, y no existe eso. Eso es una burbuja de la cháchara política que genera estos espacios. Con esto no estamos diciendo que no tenemos que proteger la frontera, con esto no estamos diciendo que había que dejar aterrizar a Henry, nada de eso. Estamos diciendo que hemos sido los haitianos y los dominicanos muy pocos serios en manejar el tema de las relaciones. Señores, Haití nos suple una gran cantidad de mano de obra. Haití es nuestro segundo socio comercial. Y usted me pregunta, si es el segundo socio comercial, ¿cuál es el tratado de libre comercio que tenemos? Ninguno. ¿Cuál es el principal tratado laboral que nosotros tenemos? Ninguno. Y la excusa es, no, porque en Haití no hay que hablar. Caramba, en Haití, República Dominicana tiene 5 consulados. ¿Y con quién se habla para poner 5 consulados? ¿O con quién se habla para que Haití sea nuestro segundo socio comercial? Uno de los pocos países con los que tenemos balanza comercial positiva. ¿Con quién hablamos? No, pero no se ha querido organizar esta relación porque es más rentable tener eso abierto ahí, que vender visa, pagarle a los militares para pasar cosas y que se den todas estas cosas, que tener una relación clara. Y te dicen, no, pero ¿y con quién van a hablar? ¿Con quién se va a sentar? Y usted tiene 6 consulados de Estado Dominicano allá. Pero al final, en algún momento, nosotros tendremos algún presidente que no tenga miedo a tratar este tema, porque el chantaje es que quien trata el tema haitiano de manera seria, le ponen unos nacionalistas de cartón que hay en este país, un grupo de sinvergüenzas oportunistas que cogen este tema para hacer política y lo primero que te pegan el sello de pro haitiano. Cuando tú le quieres explicar todo lo que yo he dicho, que esto no incluye la violación de las normas de migración. Estamos hablando que hay que cambiar la visión que los dominicanos tienen hacia el pueblo haitiano y hay que cambiar desde aquel lado, tienen que cambiar la visión que ellos tienen. Porque nadie ha hecho por Haití lo que ha hecho la República Dominicana. Y hay que hacérselo entender a ellos. Y nosotros también tenemos que entender muchas cosas. Usted puede ver una relación, por ejemplo, de países que hacen frontera. El caso de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Señores, hay gente que van y entran y cruzan hasta echar gasolina de un lado para otro sin ningún problema. Porque han creado una especie de hermandad. Por ejemplo, en Uruguay, la gasolina es más cara que en Argentina. Los argentinos que viven en esa parte, en la parte este y sur, cruzan a Paraguay sin ningún problema. Lo que hizo Europa, que creó un gran bloque. Y para tú entrar a un país no hay problema. Cualquier ciudadano, una moneda común, intereses comunes, un parlamento común y todas estas cosas. Nosotros tenemos una cosita ahí que se llama CARICOM, que nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Pero lo importante es que nosotros sigamos avanzando y los políticos se enfoquen más en los temas de Estado, como es este tema del caso haitiano, que hay que darle un tratamiento de Estado, no de cháchara política. Y siempre me voy a encontrar problemas porque siempre trato de ser justo. De lo que yo tenga y recuerdo con relación al tema haitiano, el presidente Danilo Medina
ha sido el único presidente que ha intentado, le tumbaron el pulso, organizar de manera seria los haitianos que están en el territorio nacional. Fue el presidente Danilo Medina. Por la cháchara, por el odio, no se pudo completar. Señores, estábamos haciendo un inventario, entregando unos carnets. Empezaron a crear fábulas y mentiras y el proceso se abortó. Y hoy nosotros ni siquiera sabemos dónde están, ni quiénes son, ni nada. Y en el gobierno que pone a Peña Gómez en fotos, hemos visto excesos innecesarios en el manejo del tema haitiano. El tema haitiano es un tema de Estado, no de cháchara política. Y algún día podremos sentarnos en la mesa y definir y debatir cómo y cuál es la mejor manera de tratar con un hermano siamés del cual usted no se puede despegar, porque estaban y siempre van a estar ahí. Estaban, están y siempre van a estar ahí, igual que nosotros. Mañana no estaré yo, mañana estarán mis hijos, mis nietos, mis sobrinos nietos, mis ahijados. Y eso hay que poner las cuentas claras. Publicidad y volvemos. Cuando retornemos, entonces vamos a estar conversando con ustedes con relación a los partidos emergentes y por cuál de los candidatos a la presidencia votaría usted. Virginia Antares, de Opción Democrática, María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, Fulgencio Severino o Carlos Peña, de Generación de Servidores. Vamos a la publicidad y ya volvemos. ...73 días faltan para que los dominicanos vayamos a escoger a nuestro presidente y vicepresidente o vicepresidenta, a los y las senadoras y a las y los diputados, tanto los que representan a la provincia como un disparate, pero ahí están, de los diputados nacionales, que siempre digo, como si esto no es un país federado, tiene diputados nacionales. Y están los diputados al Parlacén y también están los diputados de ultramar. Pero bueno, eso se estará en 73 días escogiendo. La producción hoy nos trae esta pregunta para que ustedes compartan con nosotros de qué ustedes piensan con relación a los candidatos de los partidos emergentes. 724-5500 y nos den su opinión, porque muchas veces, o ha sucedido en muchos países,
que llegan candidatos que no son promovidos por los partidos tradicionales, sino que surgen. El caso de Bukele, que descansa más en redes sociales y otro tipo de instrumentos, no viene de la partidocracia. El caso de Emmanuel Macron, el caso de Javier Milei, el caso de Castillo, el caso de Correa, el caso de Evo. Es más o menos este tipo de fenómeno, lo que pasó con Fujimori en un momento, que se montó en un tractor y logró llegar hasta la presidencia de la República. Aquí tenemos varios ensayos, pero al parecer, muchachos, pónganme el teléfono en pantalla para si la gente quiere compartir con nosotros este tema, podamos conversar con ellos con este tema. Y ha tenido que ver con lo que decíamos en el bloque anterior. Nosotros somos una sociedad algo extraña. Nosotros exigimos políticos que sean o que no sean tal cosa. Y entonces cuando esos políticos salen, votan por las mismas cosas. Votan por las mismas ideas, por las mismas gente que te han dicho las mismas cosas 1000 veces. No, que queremos políticos serios que hagan esto. La gente sale, le hace la propuesta, pero te dicen que quieren eso, pero terminan votando por las mismas personas. Que nosotros esperamos que cuando se abra la campaña de este siguiente nivel, los partidos y la Junta Central Electoral se enfoquen en la invitación de la gente a votar. Ahí tienen ustedes este flyer que dice: ¿por cuál de los siguientes candidatos a la presidencia votaría usted? Virginia Antares, que es de Opción Democrática; María Teresa Cabrera, la profe, del Frente Amplio; Fulgencio Severino, Patria para Todos; Carlos Peña, de Generación de Servidores, y faltó uno ahí. Faltó el cobrador, que tiene un discurso que es donde está el problema. Señores, no es hacer bulla. No es hacer bulla. Bueno, sí, yo estoy hablando de alguien que quiera calar en un electorado. Roque. La altisonancia, y tú tienes una vicepresidenta ahí que es una cuyaya ahí voceando cosas, la gente no le gusta eso. Tú por un lado y la cuyaya por el otro, eso no llega a ningún sitio. La gente necesita escuchar propuestas aterrizadas, asuntos contundentes. No es diciendo que este gobierno, que la inflación, que Luis Abinader, que los popis, que los... No es eso. Y aquí hemos tenido muchísimos ensayos que la gente ni mira. Hacia esos candidatos, bueno, parece que un teléfono que está en activo, hay problemas técnicos. Si usted no logra estructurar un discurso que se vincule con las necesidades de la gente, no hay enganche, no hay conexión. Cuando se hacen los estudios, ¿cuáles son los temas que preocupan a la República Dominicana? Corrupción, la impunidad, corrupción e impunidad, que la podemos poner en una, la seguridad, y el tema económico, que incluye desempleo, que incluye el costo de la vida, que incluye la mala calidad de los servicios, la carestía de los servicios. Y entonces no es decir, ¿quién te subió los huevos? Los huevos hace 20 años costaban 2 pesos y ahora cuestan 5. ¿Dónde es eso?
O la justicia independiente que dicen, ¿dónde está la justicia independiente? ¿Qué hace la gente? Que ni siquiera los mira. O los mira como lo que ustedes han decidido ser. Predicadores del desierto. Predicadores en el desierto. Porque, vuelvo y digo, si el discurso no está enlazado con lo que usted toda la vida ha promovido, de nada sirve. Por ejemplo, hoy, a partir de hoy he visto unos comerciales del candidato del PLD, yendo a barrios desposeídos, hablar con señoras de la situación económica. Señores, ese no es usted. Señor, eso no tiene que ver nada con lo que usted representa. Entonces se está haciendo una campaña totalmente desenfocada. El mundo vio cómo Abel Martínez atropellaba a los buhoneros en Santiago, cómo les botaban la mercancía, cómo los ultrajaban. Entonces usted no le puede decir que hoy usted es un preocupado y que esos son temas que a usted le preocupan. Porque entonces la gente lo que se va es a reír de ustedes, que lo repito y no me voy a cansar de repetirlo. La teoría del payaso. Usted no le puede decir a un buhonero de Santiago, Abel Martínez, que usted es un tipo sensible, que usted es un tipo que le preocupa la gente pobre. Si cuando usted llegó a la alcaldía de esta ciudad lo que hizo fue caerle a patá de una forma violenta, arrogante, atropellante. Y no estoy diciendo esto con el tema, con el elemento político electoral. Estoy hablando una línea publicitaria de su campaña que no tiene nada que ver como la gente lo ve a usted. Como la gente lo ve a usted. Por ejemplo, voy a poner otro candidato. El presidente de la República. Es un hombre que vende ¿qué? Institucionalidad, que vende justicia independiente, que vende eficiencia. Para que vean que no es una cosa particular con Abel. Sino, ha sido el presidente, en el caso que es candidato, un hombre de las luchas sociales, de interesado por la... No. Y entonces por eso él utiliza su parte fuerte que es para que siga la justicia independiente, para que sigan las construcciones, pero no va a ver usted ese vínculo de querer mostrarlo a él como Peña Gómez, que era un hombre que tenía vínculos con eso. Y es donde ha estado la falla de la oposición. Señores, Leonel Fernández toda la vida se ha vendido y todo el mundo, fuera de sus condiciones y de las cosas que se pudieron dar en su gobierno, se ha vendido como un tipo de la intelectualidad regional. Tú no puedes agarrar y tirar un discurso por la cuneta, porque ese no eres tú. Y los grupos que le gusta como tú eres, dicen, pero ¿y qué es esto? Pero ¿y qué es esto? Diría el elector que sigue la intelectualidad, el nivel de pensamiento, y usted escucha a un hombre como Leonel Fernández con un discursito de un politicucho, teniendo nivel. Leonel Fernández es un hombre que te puede analizar a ti la cuenta corriente, que te puede analizar el comercio internacional, las relaciones internacionales, porque tiene material para eso, pero se ha ido por el discurso barato. Y la gente dice, no, pero que yo no conozco a este señor que está en el cuerpo de Leonel Fernández.
Y no se trata de cambiar línea gráfica, no se trata de decir cualquier cosa. Tiene usted que decir cosas que tengan la capacidad de seducir y llamar la atención de la gente. Mientras tanto, no va a suceder absolutamente nada con ustedes que no sea el camino a lo que muestran las encuestas y a lo que vimos en febrero, que ustedes no tuvieron la capacidad de movilizar a nadie y prácticamente perdieron por forfeit. Porque la capacidad de seducir, de entusiasmar a la gente que pudiera bien no estar conforme con el gobierno, que pudiera no estar conforme, ustedes no lo pudieron seducir para que fueran a votar, porque los discursos están muy lejos de la realidad. El tema era Miguel Gutiérrez, el partido de los... Una foto, en eso fue que se diluyeron y no construyeron absolutamente nada de un discurso que se adaptara. Si nos vamos a la última elección del 2020, ¿por qué gana el presidente Luis Abinader? Se da un hartazgo de la sociedad dominicana, de la juventud dominicana, de la forma de cómo el PLD estaba llevando el país y esa auditoría visual que la gente veía de los compañeros del PLD, de los compañeritos. Llegó un momento que la gente dijo, no, es que ya no se puede más. Y levantó la mano y dijo, no, aquí hay que ponerle un fin a esta corrupción, que es el robo de los dineros del erario, y cómo esta gente posteriormente iban a juicios políticos y salían exculpados. Entonces la gente dijo, no queremos más ni corrupción ni impunidad. ¿Quién galvanizó este tema? Y el otro tema, que era la seguridad, que hace muchos años tenemos temas en República Dominicana, lo galvanizó Luis Abinader. Se montó en el discurso de la transparencia y dijo, miren, yo me comprometo a que tengamos una justicia independiente. En el tema de seguridad, trajo expertos y le dijo a la sociedad, miren, incluyendo a Giuliani, yo estoy asesorado por este tipo. ¿Y qué hubo? Hubo una respuesta, hubo una confianza de la población hacia ese candidato que estaba poniéndole la música que la gente quería escuchar. Alguien que dijera que no iba a hacer lo que estaban haciendo los otros. Con 2 temas ganó Luis. Con 2 temas. Corrupción, impunidad y seguridad. Y seguridad, que tengo que reconocer que en el tema seguridad hemos sacado 0. 0. La inseguridad de República Dominicana es terrible. Y a veces te quieren hablar de homicidio cuando el problema aquí es raterismo y asaltos que se dan en los espacios. No porque los homicidios, pero el tema de nosotros tenemos una de las tasas más bajas de homicidio de América Latina y la más baja de nuestra región. Entonces te cogen ese indicador para mostrar el problema de República Dominicana no es el asesinato, porque aquí, gracias a Dios, no tenemos las cosas que tenemos en Centroamérica y Suramérica, que son carteles, carteles y diría que hasta empresas de secuestro y asesinatos de personas por paga. Aquí se puede dar cualquier situación particular, pero ese no es el tema. Lo que quiero es significar que si no hay un mensaje de esperanza hacia la gente, no es de que usted irse a sentar con una doña, decirle que la comida está cara y que la doña simule de que está llorando, que está preocupada. Cuando usted no es portador de ese tipo de cosas, porque lo que usted ha mostrado es que usted no tiene vínculos ni nunca ha levantado la bandera por esa gente. Porque los santiagueros, los viejitos santiagueros le estarán diciendo, oye a un tipo que me quitó mi pensión. O el buhonero que lo está viendo que está diciendo, entonces,
Oigan el tipo que cuando yo pasaba en mi carretilla me la montaban en una camioneta y me botaban la mercancía. Entonces hay que construir discursos que tengan que ver con las necesidades, con lo que quiere la gente. ¿Por qué la gente debería dejar de votar por el gobierno que está y votar por cualquiera de los 9 candidatos que están? Tú tienes que decirle por qué. Pero no decirle en una campaña, sino usted demostrar en su trayecto que usted cree, que era lo que veíamos con Horacio ayer, de que hay gente que son de izquierda o de centro cuando son candidatos, pues llegan al gobierno y se entienden y dicen, no, ya yo no puedo decir que estoy de acuerdo con la defensa de las minorías, ni puedo estar de acuerdo con eso, porque con la iglesia y con el empresariado no se pelea. Eso no nos sirve para nada. Eso no nos sirve para nada. Y por eso no avanzamos muchas veces como país en muchos temas, porque hay un discurso de campaña que nada tiene que ver con el accionar que luego se va a hacer cuando se está en los espacios de poder. Ustedes pueden buscar lo que yo he dicho en, 10 años que tengo en los medios, lo mismo, y defendiendo las mismas cosas. Defendiendo las mismas cosas. Pero para irnos a la publicidad y ver el resumen del café de Diario 55, es fundamental, aunque yo creo que en 70 días es imposible variar la situación, porque usted me dice a mí, que cuando escojan los vicepresidentes va a haber un revuelo. Mencióneme una pregunta, mencióneme una persona que pueda generar un estruendo tan grande que pueda cambiar la realidad de la oposición. Bueno, si tal vez Freddy Veras Goico estuviera vivo y anuncian a don Freddy Veras como vicepresidente, o una figura de este tamaño, que la buscas y tú dices, ¿quién podría ser que tenga esa capacidad, esa fuerza que sea capaz de dinamitar el escenario electoral y cambiar la realidad? ¿Quién puede ser? No lo hay. Usted lo busca dentro del PLD, no lo hay. Usted lo busca dentro de la Fuerza del Pueblo, no lo hay. Usted lo busca en la sociedad, en una sociedad que ya el liderazgo eclesiástico que teníamos anteriormente y el liderazgo empresarial que teníamos, señores, aquí había unos empresarios con una capacidad y un respeto, y hasta muchos comunicadores, que era increíble. Hoy ni tenemos comunicadores de ese peso, ni tenemos eclesiásticos de ese peso, ni empresarios de ese peso, que puedan cambiar el panorama que se está vislumbrando apenas a 70 días. A 70 días de las elecciones. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces vamos a ver el corte del café de Diario 55, que esta mañana estuvo el director general del Cursa UAS de Santiago, y vamos entonces a escuchar qué nos dijo Juan Arias. Continuamos.
En la mañana de hoy estuvo en el café de Diario 55 el director del recinto de la UAS, del curso UAS de Santiago, Juan Arias, conversando con nuestros compañeros Fran Rodríguez y Lenín Betancourt. Entonces vamos a escuchar qué nos dijo el director de la UAS de Santiago. Se ha ido superando mucho, porque ahora tenemos lo que se llama el control docente, que es un órgano que se creó independiente, en la cual la dirección, ni siquiera la rectoría, interviene para que sea control docente que lleve, ¿verdad?, el control de los profesores. Y si un profesor no da la clase, se le descuenta y debe reponerla. Se le descuenta, el profesor no cobra. Si llegó tarde, se le descuenta 1%. Por eso hay A, B y C. Si le ponen C, abandonó o no fue. Si le ponen una B, llegó y se fue o llegó tarde. Y como son 3 horas de clase, 4, el profesor, la primera hora de clase no fue, 20 minutos, 30 minutos después, 20 minutos después, perdón, 20. No fue, a esa hora le ponen una A. No fue a la segunda, le ponen otra A. No fue a la tercera, otra A. Si fue a la tercera, él puede firmar esa, pero nomás van a pagar esa. De su salario van a descontar 2. Todavía hay muchas, porque eso se estableció en 3 periodos atrás, todavía hay muchas debilidades en el sistema por el amiguismo, el compadreo, pero sí se le está siguiendo de cerca lo que se llaman los bedeles, que son los que llevan ese control. Y hay mucho choque de profesores con los bedeles, por eso, pero el bedel está para controlar. Lo que más preocupa, profesor, no es que el profesor cobre menos, es la calidad de la docencia que está recibiendo o no está recibiendo el participante, que necesita unas horas X para poder consumir todo el contenido propuesto en el programa. Y el profesor no las recibe. No las recibe. Por eso les dije ahorita, se estableció, ¿verdad?, la reposición de la clase. Ese es un mecanismo que todavía está débil. Si el profesor no fue, debe reponer esa clase. Si la quiere cobrar. Si él la repone, ¿verdad?, entonces la cobra. Y el estudiante o el programa se completa. Ahí tenemos debilidades porque hay que crear los espacios para la reposición, porque supongamos que nosotros aquí tenemos 450 profesores. Tenemos que tener aulas especializadas para eso. El tema espacio que usted menciona, pero en este caso el físico, ¿abren carreras, abren maestrías? ¿Espacio físico está bien o hay que seguir ampliando? Hay que seguir ampliando, sí. Nosotros le solicitamos al señor presidente de la República que nos ampliara, nos hiciera una segunda etapa, porque es una primera etapa que se inauguró en el 2005 y no se ha hecho más nada. Entonces nos dijo, bueno, yo le voy a hacer la segunda etapa, pero vamos a comenzar con un comedor. Y ya vamos a construir un comedor para los estudiantes, profesores y empleados. Y la segunda etapa consiste en un edificio de tecnología para ciencia, materia de técnica, ¿verdad? Un edificio para la ingeniería, un edificio para la ciencia de la salud y un edificio de posgrado. Nos falta eso, ¿verdad? Pero espacio todavía tenemos. Inclusive, quiero decirle a ustedes y a los televidentes que la única universidad, a excepción de la sede, que tiene todas las modalidades de educación es el Recinto Santiago. No hay otra en el país que se sepa hasta ahora, con excepción de la sede. Una estancia infantil que proteja a los niños de los estudiantes mientras ellos están en aula, desde 3 meses a 1 año. Una escuela primaria de primero a 6º curso y un liceo técnico, profesional, desde 7º hasta el 4º bachillerato, o sea, de primero a 6º. Y ahí viene el grado y ahí viene el posgrado. O sea que nosotros tenemos esa modalidad que no la tiene nadie en la Ya usted puede pasar décadas ahí metido en la UAS. Maestro. Tú entras 3 meses y sales con un PhD. Maestro, todos los gobiernos que llegan hablan de retomar el tema del complejo deportivo La Barranquita.
Hemos escuchado en ocasiones que la misma UAS ha solicitado la administración de la misma. ¿Ustedes han insistido en esto? Porque es un elefante blanco lo que tenemos hoy día ahí. Sí, eso está bien avanzado. Está bien avanzado. Sí, el señor Eso es una primicia aquí sí, ahora. el señor rector le está dando seguimiento a eso. Él en persona. Sí, Nos lo ha manifestado, que él está detrás de eso. Y que hay un interés de educación física, ¿verdad? De que sí, de que eso hay que ponerlo. Aunque lo hagamos consorciado con las ligas que existen ya, ¿verdad? Usted sabe que hay poderes ahí. claro. Pero que eso hay que ponerlo a ¿Y funcionar. qué es lo que ha impedido que ustedes lo administren? Bueno, los intereses, y tú sabes que tiene que ser una decisión de arriba, del presidente. Eso es de arriba. Y hay muchos intereses, porque hay gente que tienen beneficios, ¿verdad? Muy particulares. Usan eso, se hacen, hasta cobran para dar prácticas, por ejemplo, y hacen de todo, y hacen negocios. Y las asociaciones. Pero si eso se organiza como debe ser, la cosa puede cambiar. Y en vez de ser un elefante blanco, ¿en qué se convierte? En un ente productor para lo que se hizo, para recreación y para crear talento, producir talento en todas las áreas deportivas. Porque es lo que le decía ahorita, no todo el mundo va a ser licenciado en biología, en química, en física, en comunicación social. No, hay personas que van a coger bate, van a batear, van a vivir de eso. O la bola, el canasto, pista, ¿sí o no? La raqueta. O sea, hay que diversificar eso, pero hay que ponerlo a disposición de quién, de la ciudad. ¿De quién es el dueño de todo eso? La ciudad, es Santiago, es la región del, como le decía ahorita, una región tan productiva de hombres y mujeres, revolucionarios, de cambios, ¿verdad? Estamos hablando de personas que lo han dado todo. Aquí comenzó toda la independencia, ¿verdad? Nacional, está aquí, y ustedes ven esa batalla que liberó, que le puso el sello, ¿verdad? El 30 de marzo. El 30 de marzo. ¿Dónde fue? Fue aquí en Santiago. ¿Y quiénes lo lideraron eso? Los ibaeños. Maestro A Arias. machete y palo, ¿verdad? Y ustedes lo ven ahí, ustedes van ahí al símbolo de esta región, ¿verdad? Y de este país. Y se dan cuenta los hombres y mujeres que lucharon por esto. ¿Desde cuándo? Maestro Arias, ¿qué cabida o integración ha tenido las modalidades virtuales o a distancia en la UAS? Muy buena acogida. Inclusive hay personas que ya se están yendo a la virtualidad y ya es una necesidad, ya eso nadie lo puede negar. Eso vino para quedarse. La pandemia nos forzó y ya hay programas. No hay carreras todavía virtuales, pero hay materias que son totalmente virtuales. Y se dan las tres modalidades. La presencial, que tiene todavía un 80, 90%. La híbrida, que tiene semipresencial, que es híbrida, ¿verdad? Y está a distancia. Pero ustedes saben que la materia a distancia o la virtualidad tiene que tener mucha conciencia de los participantes y del profesor, porque exige mucho. Si queremos calidad, Claro. Ahora, si tú lo que quieres es pasar de curso y yo lo que quiero es ganarme mis cuartos, es diferente. Pero si queremos calidad, necesita exigencia. Rapidito, ya estamos sobre tiempo, maestro. ¿Y las inscripciones son presenciales o virtuales ya? No, se usan las dos maneras. Las dos maneras, sí, también. Están las dos. Muy bien. Usted se escribe en línea, hace la preselección en línea, pero tienen que ir presencial y llevar los documentos. Pero todo está en línea. No, la guata todo en línea ya. Usted se inscribe en línea, pero a la hora de que le verifiquen los documentos, tienen que llevarlo.
Continuamos aquí en elecciones 2024. Señores, 73 días. En 73 días que volvemos y decimos, esperamos que no suceda lo que sucedió en las elecciones municipales. Referimos a la baja participación, porque el resto es papaya, lo que hemos escuchado. Hay que participar y el rol de los partidos y el rol de la Junta Central Electoral, de las iglesias, de las organizaciones sociales, del empresariado, de todo el mundo es llamar a la participación. No podemos tener representantes que no representan nada. Candidatos escogidos con apenas un 14, un 12, un 16, un 17, un 20% de un electorado. Eso no es correcto. Eso no debe ser. Pero bueno, vamos a escuchar esta noche el comentario de nuestro compañero Javier Jiménez, que como cada miércoles nos deleita con su comentario. Saludos amigos, buenas noches. Don Edison Meléndez y a ustedes amigos, gracias. Gracias de verdad por dejar que entremos a analizar la política vernácula de nuestro país. Por lo menos aquí en Santiago y en La Vega ya se acabó el carnaval, pero sigue el carnaval político. Y ustedes saben, amigos televidentes, por qué el abstencionismo, por qué va tan pocas personas a votar. Cuando los equipos son malos, los fanáticos no van. Entonces, cuando tenemos propuestas débiles, partidos políticos con presentaciones de candidatos malos, la gente no va a votar, no se anima, va de manera obligatoria o porque tiene uno que otro candidato bueno que lleva a esa gente a votar, casi de manera obligatoria, pero no porque la gente quiere per se ir a votar por un ánimo, por un fanatismo de un candidato, de una propuesta, de un producto que sea viable, de un proyecto decente. Eso es lo que está pasando, que hay, amigos televidentes, un ausentismo, una falta de propuesta inteligente, una falta de propuesta de calidad para que el elector se motive y vaya a votar a las urnas. Hay que tener un compromiso con un amigo que haga que usted se pare de su casa un domingo en la mañana o al mediodía o ya en la tarde para ir a votar por esa persona. Esa persona tiene que despertar en usted un interés terrible, un afecto, pero no por cualquier carajo a la vela, por un loco viejo usted va a ir a votar, amigos televidentes. Eso es lo que está pasando. Falta de presentación de calidad en el producto político. Y precisamente mi tema viene enfocado por ahí, el político inoportuno. Oigan bien, el político inoportuno, y hoy yo traigo tres inoportunos. Y vamos a empezar por el primero, el senador del PLD del Sur, Iván Lorenzo. Un tipo que se cree que tiene que hablar de todo. Un inoportuno. Señores, hay que ser prudente. El político es una clase diferente, superior, una casta sin igual. El político es un tipo totalmente conservador, formado, preparado y que tiene que recibir una propuesta superior para que usted, amigo televidente, que es superior e inteligente, se motive para votar por esa persona. Pero ¿cómo que Iván Lorenzo, un senador de la República, vocero de la Cámara de Senadores, en su ocasión del PLD, va a decir hoy, echándole una vaina a su partido, echándole una vaina a su partido y a sus compañeros de partido, a los que están aspirando, porque él no está aspirando, no se está presentando esta vez, y decir que el país debió acoger a Ariel Henry, el primer ministro de Haití, sin ningún plan de vuelo, sin ninguna ruta, sin ningún permiso previo. Pero, Iván, tú te estás volviendo loco, hermano. Tú te estás volviendo loco. Pero tú tienes que ser interpelado hoy, ahora mismo, por el comité político de tu partido y sancionarte
y ponerte una mordaza porque usted es un inoportuno. ¿Usted me está oyendo, amigo Iván Lorenzo? El comité político del PLD debe llamarle a usted la atención de manera inmediata y decir, usted no habla más porque usted perjudica a nuestros candidatos y al mismo Abel Martínez como candidato presidencial. ¿O es que ya el PLD perdió ese norte de obediencia, ese norte de orientación adecuada? ¿Ah? Esa disciplina bochista se perdió en el PLD. Tiene que llamarlo a capítulo, porque ese tipo hace tiempo que perdió el norte y es un inoportuno. Segundo inoportuno, o en este caso inoportuna. Señores, pero hay que importunar en todo, hay que aspirar a todo. Uno que opina de todo y otra que aspira a todo. Margarita Cedeño fue primera dama de la República, vicepresidenta de la República, candidata presidencial al país hace apenas meses y ya hoy está aspirando y ya la están postulando al Parlamento Centroamericano como diputada. ¿Pero y por qué? Y es obligatorio que hay que aspirar a todo y no hay otras propuestas. Pero Margarita, por Dios, haga una pausa. Este país necesita de una pausa, de un sosiego de algunos políticos inoportunos como usted, Margarita. Y alguien tiene que decirlo, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, pero por Dios, no podemos aspirar a todo, no se puede ser tan angurrioso, tan ambicioso. La política necesita de un poquito más de cordura y de guardar las apariencias. ¿O estoy equivocado? Corríjanme ustedes, amigos televidentes. Y por último, el tercer inoportuno. Señores, en este país todo el mundo se cree que es figura presidencial. Esto se ha cualquierizado. Todo el mundo cree que puede ser candidato presidencial. Y Javier Milei, el que ha puesto esta vaina de moda ahora. Todo el mundo cree que puede ser un Milei en este país. Y me refiero a una persona que conocí en el año 2001, 2002, acompañando a Eduardo Estrella cuando fue candidato presidencial por el Partido Reformista. En ese tiempo yo también estaba al lado de Eduardo. Y me refiero a Roque Payat. Señores, no todo el mundo, usted no se puede creer que pueda aspirar a una candidatura presidencial, porque en Argentina un tipo raro, inteligente por demás, porque tiene buen discurso, pero un tipo raro, psicodélico, parafernalio, ganó las elecciones. ¿Usted cree que también puede hacer lo mismo? Óigame, no puede ser. Tenemos que tener los dominicanos y dominicanas más respeto. Ya el partido depuso de que Roque Payá fuera su candidato presidencial porque es un rebelde, un creído, siempre lo ha sido. Pero alguien tiene que decírselo, hermano, usted no puede ser candidato presidencial, por favor. Pero venga acá, debieron dejarlo a ver que le contaran los votos, para que se den cuenta que no todo el mundo puede aspirar a lo que quiera. Tienen que formarse, tienen que tener carrera política y guayar la yuca. Señores, Pacheco tiene la herramienta en las manos, si no es Edison, mi amigo que está a mi lado, que la tiene, pero ya es suficiente por hoy.
el momento es propicio esta noche para nosotros, como cada miércoles a esta hora, presentarle a ustedes las cápsulas del veterano comunicador y periodista de elecciones 2024, Ignacio Guerrero. Adelante, señor director. Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, sentenció la siguiente frase: alcanzarás buena reputación esforzándote en ser lo que quieres ser y parecer. ¿Cierto? Nosotros ganamos una buena reputación si nos esforzamos en ser lo que queremos parecer y al mismo tiempo ser. A que no es una cuestión de deseo, nada de eso. Es trabajarlo para alcanzar los propósitos de vida y en el campo político el objetivo de alcanzar el poder. Con esa sentencia de hoy entonces vamos a las encuestas. Saludos especiales a cada uno de ustedes. Que el Señor derrame bendiciones por su salud y todos los parabienes. No bien concluyeron las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, cuando las empresas, las academias, los medios de información comenzaron a hacer sondeos para ir midiendo la popularidad de los aspirantes a la presidencia de la República. Pero ahora se incorporaron las firmas encuestadoras, y ya se presentaron al país resultados de varias encuestas. Tenemos varias firmas y comenzamos con Centro Económico del Cibao. La encuesta realizada por técnicos del Centro Económico del Cibao, en sus hallazgos, establece lo siguiente. Dice que Luis Abinader Corona encabeza la preferencia electoral con un 61.6%. En segunda posición aparece Leonel Fernández con 20.4%. En la tercera casilla aparece Abel Martínez Durán con 9.4%. También miden a Miguel Vargas y a Carlos Peña de Generación de Servidores. Vargas tiene 1% y también Carlos Peña tiene 1%. Los demás aspirantes se distribuyen 0.6%. Eso es lo que dice la encuesta de Centro Económico del Cibao. Cigalo, de Latinoamérica. En Cigalo, los hallazgos fueron los siguientes. Luis Abinader Corona, 59%. Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, 27%. Y Abel Martínez Durán, del PLD, 13%. Esos son los hallazgos de los especialistas de Cigalo Latinoamericana. Hace media se centró en las presidenciales y en las congresuales, pero veamos cómo están los candidatos a la senaduría por el Distrito Nacional de acuerdo a Hace Media. De acuerdo a Hace Media, con la pregunta siguiente: ¿por quién votaría usted para la senaduría por el Distrito Nacional? El 52.9% respondió favorable a la candidatura del doctor Guillermo Moreno, quien es el candidato del PRM y aliados, y el 33.6% se inclinó por Omar Fernández, quien es el candidato de Alianza Rescate RD. Pero hay otra encuesta que establece que Omar Fernández registra una preferencia de un 52% y Guillermo Moreno tiene un 32.5%. O sea, estamos en una especie de guerras de encuestas y nosotros hacemos la pregunta: ¿reflejan esas encuestas la realidad? ¿Se mantendrá esa tendencia de cara a las elecciones del 19 de mayo? ¿Cuál es la realidad?
Hay que esperar, porque serán las urnas que se van a dar las verdaderas encuestas. Mientras tanto, a los políticos que no se lleven de esas cifras, porque como en otras ocasiones hemos dicho, a veces las estadísticas ocultan en realidades, sobre todo cuando son manipuladas. Sobre todo cuando son manipuladas. Tienen que tener mucho cuidado porque pueden embriagarse de una preferencia que no es real. Y la política se nutre de realidades, y más en materia electoral, y más en materia electoral. Para usted alcanzar el poder en una democracia tiene que tener votos, tiene que ganar a través de las urnas, y eso hay que trabajarlo. No se lleven de esas cifras, repito, porque a veces ocultan realidades, sobre todo cuando son manipuladas. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Continuamos aquí en Elecciones 2024. Cuando venimos a nuestra sala es la señal que tenemos invitado en la noche. Y el de hoy, bueno, dije invitado y creo que la palabra es incorrecta porque él es parte de este esquema informativo que es Super TV Canal 55, porque compartimos con él principios, valores políticos y valores personales. Nos referimos a Ramón Estrella Monchi, candidato de la circunscripción 3, que creo que llegó el momento de que él, que va en alianza con un partido mayoritario, como dicen los muchachos hoy en día, pueda coronar. Buenas noches, Menéndez. Buenas noches a toda la sociedad que nos ve y que cada día analiza este proceso electoral que se vuelve más intenso según pasan las horas y que está aquí, las elecciones están aquí. Es decir, a 2 meses y 12 días estaremos votando. Y la solicitud desde aquí es que las personas, los electores, deben darle valor a ese voto. Darle valor es ir a votar, no ponerle precio, pero sí darle un valor, el verdadero significado que tiene un voto que decide quién va a ser la principal persona que dirigirá los destinos del país. En este caso, que todo está de un solo lado y que se percibe que va a ser el presidente de la República. En lo que respecta a Santiago, Santiago tiene agradecimiento al presidente de la República, es decir, Luis Abinader en el tiempo que lleva de gestión, que es prácticamente 3 años y medio, ha hecho en términos de infraestructura más que lo que se hizo
en los primeros 20 años de este siglo. Y eso tiene una recompensa que es el voto, que es entender que la inversión pública tiene que llegar a toda la comunidad. Y cuando hablo de las comunidades, me refiero al país. Es decir, nosotros tenemos un presidente de la República que no se concentró solamente en la metrópoli, que si usted va al sur encuentra obra de infraestructura en lo que tiene que ver con Barahona, en lo que tiene que ver con Asua, con Baní, con Pedernales, fundamentales, rotondas, en la parte turística. Cuando va a la línea noroeste, ve que no solamente el resolver el problema del asfaltado y la construcción de las calles y la vía principal, sino que Montecristi, por ejemplo, vuelve a tomar ese esplendor para que la gente se quede ahí, viviendo ahí, para que los que salieron puedan volver a Montecristi y no dejen la casa abandonada. Y cuando usted viene a Santiago, dentro de unos días, específicamente dentro de 10 días, el día 17, se va a inaugurar el teleférico. Sí. Es decir, una obra, vamos a decir, de trascendencia para Santiago, y también lo avanzado que va la construcción del monorriel. Monchi, la elección de Alexander Hermoso, de un partido minoritario que creo que en algún momento participó junto a ustedes, ¿sirve de elemento para decirle a la militancia de ustedes, que son de un partido también emergente, que sí se puede? ¿O Sí. qué lectura tú le das? Desde aquí, felicidades al gran amigo Alexander Hermoso, y esperamos, que se predicó mucho, que el comportamiento esté de acuerdo a lo que se discursó. Estoy totalmente convencido que Alexander Hermoso va a hacer una gestión ejemplar en el Ayuntamiento de Santiago. Lo conozco, fui compañero de él en la boleta electoral que presentó Alianza País al Congreso en las elecciones pasadas. Y eso es fruto de que sí se puede. Nosotros desde aquí también felicitar al compañero Freddy Rodríguez, que de manera independiente, Alianza País, adquirió un regidor en el municipio de Tamboril. Es decir, se puede y se demuestra que con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, podemos llevar los mejores hombres y las mejores mujeres al Congreso y a los ayuntamientos y a la presidencia de la República, porque el voto de confianza que se le dio, sobre todo a la coalición República Dominicana Avanza, que encabeza el PRM y de la cual participan 21 partidos más, implica que la figura preponderante de todo esto es el presidente de la República. Y como el presidente de la República logró que el 85% de sus alcaldes, de los alcaldes del país, sean electos en las boletas de RD Avanza, si lo logró para otro, lo va a lograr con mucho más facilidad para él. Es decir, la votación que va a adquirir en la proyección la presidencia de la República y los senadores y diputados de República Dominicana Avanza va a ser mayor que lo que se logró a nivel municipal, por un asunto muy sencillo. Es decir, si tanto interna como externamente le establecen que la pieza angular para determinar el triunfo de estos alcaldes fue la obra de gobierno de Abinader. Sí. Entonces, si él lo logró para otro, para él va a ser con mayor fuerza, y nosotros aspiramos a que la gente vaya a votar masivamente. Es decir, en las elecciones municipales siempre hay una votación menor, siempre históricamente, no solamente aquí, sino casi en todo el mundo. Las elecciones que no tienen que ver con la parte central nacional, como que tienen menos interés. Pero en este caso se le va a demostrar a una oposición política que nosotros, cuando se trató de formar, la bautizamos como un cuerpo con dos cabezas, un cuerpo siamés,
una serpiente de dos cabezas, no se ha puesto de acuerdo. Y no es posible ponerse de acuerdo entre ellos mismos, arman su propio conflicto. Y el barco que ya estaba prácticamente vacío, ahora está casi desolado. Entonces, Un barco hundido. no existe la posibilidad de que con este golpe que recibieron el 18 de febrero puedan Monchi, levantarse. en la parte institucional y la parte de equilibrio, ¿qué tú entiendes en un país donde hay instituciones débiles y lo que se proyecta? El construir mayorías en países donde no hay institucionalidad, y por eso nosotros los temas principales no los resolvemos, porque los presidentes se empeñan en hacer mayorías para ellos imponer su agenda. Pero, y muchas veces el tema del equilibrio que debe existir. El presidente ha conformado una No, coalición. estoy hablando en materia general, lo que significaría, porque todo apunta Sí, y es inevitable. pero el presidente de la República y el PRM, como cabeza de esa coalición, han dado la posibilidad de que dentro de la misma coalición hayan voces muy independientes y de mucho peso. Y nosotros podemos verlo, para no irnos al problema senatorial que pudiese explicarlo, a lo que pasó en las elecciones municipales. Nosotros tenemos 10 municipios en Santiago. De 10 municipios, 3 son de partidos aliados. Sí. 3, Licey, Tamboril y Jánico, son de partidos aliados. Los otros 7 son del partido que encabeza la alianza, pero no solamente eso. Si usted se va a los distritos municipales, por ejemplo, el distrito municipal de San Francisco de los Cocos, lo ganó el Partido Reformista. Sí. Es decir, hay una participación, pero si nos vamos a lo que son las elecciones congresuales, nosotros tenemos lo siguiente. Antes de ayer hubo un debate presidencial y lo que vi en el periódico, que el candidato a senador del Santo Domingo no le pidió permiso al PRM para ir al debate, es decir, tiene voz propia. Y además también en el mismo debate dio las posiciones éticas que siempre ha mantenido toda la vida, es decir, y el presidente dijo en su acto de proclamación que lo que más le gusta de la candidatura de Guillermo Moreno como senador de la capital, que es una persona que va a actuar de manera independiente. Entonces, el problema de tener un congreso a favor en política macro, pero diferenciado en términos de lo que son la defensa de los intereses de la nación, no lo da el hecho de que el que gane sea de oposición, sino del tipo de hombre que se elija Yo y me del refiero, tipo de mujer que se elija. por el feo espectáculo que hemos visto de que aprobamos una ley de tránsito que no sirvió, aprobamos una ley electoral que no sirvió, aprobamos un asunto de ley de partidos que no sirvió, acabamos de aprobar y promulgar una ley del DNI que no sirvió, porque como a veces no está el juego del peso y contrapeso, las leyes se cocinan. Sí. No, yo no necesito Entonces, a nadie, pasen eso. el gran compromiso de personas que venimos luchando toda la vida y que hemos criticado mucho esa actitud es actuar de manera diferente, distinta y educar con el ejemplo. Y con eso yo quiero establecer en mi programa hacia el Congreso de la República, hacia una agenda legislativa ciudadana. Está en primer lugar, modificar la ley de educación para permitir que el sistema de enseñanza de la República Dominicana eduque para mejorar la vida en distintos renglones. Mejorar la vida es, nosotros no podemos aplicar una ley de tránsito si no se imparte educación vial en las escuelas, porque el problema de tránsito en la República Dominicana no solamente es que históricamente los agentes que persiguen las infracciones de tránsito lo hacen a veces como un asunto de recaudación, Sí. Y no como un asunto de evitar situaciones que se dan día a día y que crean un estrés generalizado
en la ciudad, con los tapones, con los choques, con ese tipo de cosas. Entonces, educación vial, disminuir los accidentes de tránsito para disminuir la principal causa de muerte del país. Educación financiera, para evitar los suicidios. Educación en nutrición, es decir, educación, ¿para qué? Para que la gente no se enferme a los 30, 40 años, esté diabético, hipertenso, con muchísimas complicaciones y sepa qué es lo que debe comer, pero no solamente eso. Esa educación nutricional también tiene que ser parte de un esquema curricular que permita la educación en salud. Son los estudiantes los que deben enseñar a la población más adulta a reciclar la basura, por ejemplo. Y así se contribuye a los ayuntamientos, a la limpieza, a la sanidad, a evitar virus. Nosotros necesitamos que los estudiantes universitarios y de secundaria, el Estado les garantice que cuando vayan a hacer su pasantía, estas sean remuneradas y que les sirvan de primer empleo. ¿Para qué? Para que sean ellos los que embellezcan las ciudades, para que sean ellos los que le pongan los números ordenados a la casa, para que sean ellos los que identifiquen los parques y las calles. Es decir, en ese sentido, y el Estado se gana, el Estado gana invirtiendo en eso. Si dijera, ¿de dónde van a ser los recursos para dar educación vial y que un bachiller se le entregue una licencia de conducir cuando termine el sexto de secundaria? Bueno, es que el renglón que tiene que ver con hospitales y centros de traumatología por accidentes va a disminuir, va a haber menos gasto en eso, va a haber menos gasto en prótesis, va a haber menos gasto en operaciones para enderezar hueso, va a haber menos terapia porque va a haber menos accidentes. Entonces, el Estado gana por una parte porque mantiene la vida de los ciudadanos y también gana recursos. Entonces, en esas partes nosotros estamos planteados, enfocados en esa educación para la vida. ¿Y no incluye eso, Monchi, la educación sexual? Diciéndole, sí, iglesia. Es que la educación en salud, Okay. la educación en salud tiene que ser bastante diversa. Es decir, no es un problema religioso. Y aquí todos No, porque hay políticos que no les gustan tocarlo porque las iglesias no quieren imponer sus tabúes. Gente que no se casan, gente que no tienen sexo, gente que no tienen hijos y son los que nos quieren imponer el esquema sexual y reproductivo de este país. Todo niño, todo adolescente tiene derecho a conocer su cuerpo, a saber cuáles son los riesgos de tener relaciones a temprana edad. Necesita saber inclusive cuál es el nivel de higiene que necesita tener al lavarse. Debe saber por qué no se le puede tocar su cuerpo de manera extraña en otra persona. Y también tiene que saber el riesgo que es quedar embarazada una joven en la adolescencia y en la niñez, los daños que esto le provoca de manera futura. Y también es un aporte a la sociedad. La iglesia tiene que entender eso. Nosotros cada día más vamos a una iglesia mucho más racional, mucho más adaptada a la actualidad. Y el Papa Francisco ha demostrado eso en todo lo que ha venido en un sistema de transformación. Entonces, el problema no es la iglesia, el problema es el dogma, el problema es esta creencia que finalmente no obedecen a un sistema de creencia en Dios, sino de perpetuar realidades que son anacrónicas y que la misma iglesia ha tratado de transformar. Nosotros, la iglesia católica, pero también la evangélica. Entonces, sí, no es un problema de la iglesia, es un problema de anacronismo o ver la realidad de hoy como tal. Nosotros necesitamos tener menos enfermos de enfermedades venéreas. Claro, y obligatoriamente eso tiene que ver con educación en salud que contempla la educación sexual. Y otro tema tabú de discusión que se tiene y que se plantea como que la iglesia es la responsable, tiene que ver con la causal del aborto, por ejemplo. Son ellos, Monchi, porque sí, ellos son los que sí, se oponen. Pero y no, los que no, usan el chantaje. Y los que usan el chantaje de decirle a la gente que no vote por los diputados que creen en las
en la educación sexual y reproductiva. Son los legisladores que tenemos. Pero la iglesia que sale a chantajear. Espérate, entonces un legislador que aguante chantaje no puede ser un legislador que le sirva al país. Es decir, porque los chantajes vienen de diferentes partes. Cuando es un asunto para favorecer a los pobres, quienes pueden chantajear son los grandes empresarios, los dueños de los bancos, los dueños de financieros. Pero cuando es la iglesia también tiene que poner. Entonces usted no puede aguantar chantaje de ningún tipo. Y más en temas que cuando usted lo pone sobre la mesa son tan obvios que cualquier persona racionalmente de una inteligencia mediana lo entiende. Por ejemplo, ¿cómo es posible que usted plantee que en el caso donde científicamente se comprueba que existe un peligro inminente de la muerte de la madre, si queda embarazada o si tiene un parto, entonces usted prefiera el feto antes que la madre? ¿Cómo es posible que usted le diga a una persona, usted tiene que tener ese hijo, y a sabienda de que el niño va a nacer con microcefalia o con hidrocefalia debe ser una decisión de la asunto formado, y no puede tampoco obligársele a la madre a que no lo tenga? Es decir, no puede, porque no debe, tiene que ser un asunto opcional. Entonces hay que ponerse los pantalones, los zapatos, los tenis, la chancleta de aquella persona que tiene 11 años de edad y que la violó su papá o su abuelo o su tío, y se plantea que tenga el hijo de esta persona. Entonces, en esas situaciones, entonces hay que hacer un protocolo que permita discutir estos temas de manera técnica, científica y de manera abierta. No es y jamás puede ser permitido. Jamás puede ser permitido el aborto por el aborto. Es decir, el que crea en el aborto como que una persona puede, porque le dio su voluntad, interrumpir la vida de una persona que tiene 5 meses, que ya tiene todos sus órganos formados, que tiene, entonces prácticamente una persona que debe ir a la justicia. Que debe ir a la justicia y no solamente ser tratado como porque tiene aspectos que finalmente finalmente terminan en personas que son capaces de cualquier cosa. Monchi, termina, porque es lo que a veces no se quiere entender y nos ponemos careta. Encontramos en bolsa a cada momento fetos, porque todo el mundo conoce pastillas que la venden hasta sin receta, que provocan eso. Entonces nos ponemos careta, que somos defensores, cuando lo que dice Monchi, hay una realidad. Y lo que decía al inicio del programa, hay realidades que hay que dejar a un lado los dogmas y tratarlos de manera correcta. Como Estado, yo puedo tener el pensamiento y lo que yo quiera. Ahora, cuando usted va al Estado, usted tiene que legislar, usted tiene que opinar, lo que le conviene a esa ciudad. Nosotros somos el país de la región con más enfermos de cáncer, de SIDA y de enfermedades venéreas, de Centroamérica y el Caribe. Pero somos uno de los países del mundo, Monchi, con más niñas embarazadas. Sí, entonces este problema y entonces me va a hablar a mí un tiene tipo que no se casa, asumirse, a decirme tiene que asumirse desde la escuela, y la iglesia tiene una fuerza importante en el sistema educativo porque tiene sus colegios, ha sido parte histórica construyendo universidades inclusive. Entonces, todo esto amerita que no solamente en la educación formal, sino que la iglesia contribuya a evitar estos casos y que separe de sus filas a aquellas personas que participan de actividades que tienen que ver con la violación de derechos reproductivos, inclusive de niños, niñas, adolescentes. Hemos visto en el transcurrir del tiempo religiosos involucrados en esto, y nosotros que somos creyentes y que creemos fielmente en que la voluntad de Dios debe prevalecer, nosotros auguramos que nuestra iglesia asuma
como uno de esos pilares la educación y el fomento de valores que impidan que se pueda descarriar esa niñez que se convierte en adolescencia y que finalmente la tenemos perdida en distintos en distintas acciones que es lamentable. Por ejemplo, el 22% de nuestra juventud menor de 35 años en algún momento de su vida ha consumido droga. Eso es demasiado alto. Y sobre todo el Estado dominicano, no este gobierno, el Estado como tal, Nunca. no le ha brindado la posibilidad de tener centros de desintoxicación y rehabilitación en distintos territorios del país, Claro, que permitan que esos muchachos puedan salirse de esa enfermedad de consumo y puedan ir a una vida digna, normal, a trabajar. Y nosotros desde el Congreso estamos planteando que el Estado debe asumir esa responsabilidad, que no debemos dejársela como planes piloto a organizaciones no gubernamentales como Casa Abierta o como Hogares Hogares Crea, Crea, sino que es el Estado que tiene que asumir eso. Nosotros tenemos un problema serio, que es que ningún seguro médico de este país contempla el pago de terapia en lo que tiene que ver con rehabilitación de ningún tipo, física. ni psicológicas. Entonces nosotros planteamos también que además de construir politécnico, de construir centro tecnológico, también hay que construir desde el Estado centros de terapia que permitan que la persona pueda ahorrarse. Lo que pasa es que eso no deja beneficio, porque Sí, si yo te pero- digo a ti, Monchi, que como alcalde o como, qué sé yo, cualquier cosa, te digo que en vez de yo trabajar con eso que describe Monchi, en una alcaldía, y yo fomentar la educación con ese tipo de cosas y espacios donde la gente se desintoxique, hablo de poner cámaras, porque haya un negocio. El usted darle a una institución para que rehabilite y para que proteja y para que saque a los muchachos de esas cosas, como eso no deja comisiones, se hacen inversiones millonarias en cámaras y en otras cosas y en policías municipales, pero no tengo el tema de prevención y de cortar el mal con trabajo de este tipo. Debe ser integral. El sistema de seguridad pública tiene bastantes elementos. Por ejemplo, en la escuela, además de todo lo que he mencionado, tiene que implementar educación constitucional y ciudadana. Si nosotros necesitamos formar a nuestros jóvenes en valores que lo liguen fundamentalmente a preservar la vida. Preservar la vida. Pero cuando hablo de la vida no es necesariamente y exclusivamente la vida del hombre y de la mujer, es la vida de los animales, es la vida de la planta. Entonces todo esto que tiene que ver con protección animal, protección ambiental, protección de nuestras cuencas acuíferas, es parte de un programa progresista que nosotros vamos a impulsar desde el Congreso. Y dirían, bueno, pero que una persona no puede solo plantear eso. Aquí no hay un solo diputado que pueda oponerse de ningún partido, no un problema ideológico, a que se dé educación vial en la escuela. Sí, lo que pasa es que los que están y no lo han visto esto como un asunto de una necesidad que permita una sociedad más estable, una sociedad menos conflictiva, una sociedad de menos estrés. Porque cuando damos educación vial y enseñamos al muchacho a que no se puede tocar bocina frente a un hospital o frente a la escuela, o que no se puede doblar en U en determinado... Sí. Entonces estamos evitando el accidente y estamos contribuyendo a otros renglones de la sociedad, no solamente educación, pero también estamos eliminando un conflicto social. Claro. Cuando le damos al muchacho educación constitucional y le decimos cuáles son los derechos fundamentales, el derecho a la democracia, a la participación, el derecho a votar, el derecho a hablar, el derecho a reunirse, el derecho a vivir en un mundo de paz. Entonces tú estás educando a una persona que no va a ser violenta contra la mujer, que no va a ser violenta contra los hijos, contra la familia. Entonces, esa parte tiene que ver mucho con formación
y quitarnos esta escuela docentista, repetidora de conocimientos ajenos, si bien nosotros tenemos que incorporar a todo esto la vía tecnológica, porque para cuidar las plantas, los agrónomos, los técnicos agrícolas, ya no lo hacen como lo hacían hace 30 años. Hay equipos de otro tipo, hay tractores para el asunto agrícola. Cuando nosotros hablamos de educación vial y que un muchacho salga con una licencia de conducir, nosotros le estamos diciendo, hay que enseñar al muchacho a saber lo que es un carro europeo y un carro americano. Hay que decirle por qué la llanta no puede estar lisa. Es decir, hay que decir por qué los frenos. A los motoristas explicarle por qué hay que usar cacos. Los cacos no son para enseñárselo a los amén. Hay que enseñarle a los muchachos qué es lo que uno, lo que es el cerebro. Y uno lo ve que a veces andan con él en el brazo, y cuando ven que viene la mente, entonces se lo ponen. Ellos piensan que es para cuidarse, para que no le pongan la multa. Entonces no es un asunto de protección de vida, que es lo que nosotros queremos inculcar. Ya casi nos vamos, Monchi. Se nos fue el tiempo volando. El tema haitiano, la relación dominico-haitiana, y cierras entonces con un mensaje a la gente de la circunscripción 3. Lo primero que nosotros hemos planteado, que la República Dominicana no puede cargar con el problema. No debe cargar. Lamentablemente, históricamente lo hemos hecho y hemos sido los grandes perjudicados de esta situación. La solución haitiana está en Haití y en la diáspora haitiana. La Organización de Naciones Unidas debiera organizar la diáspora haitiana para que vaya en auxilio de Haití, sea en términos técnicos, científicos, en los médicos a los hospitales, pero también tienen que organizarle un ejército de haitianos para que vayan a defender su país. Estamos en una situación difícil de emergencia, que las Naciones Unidas, no sé qué determinó hoy, se iba a reunir para eso, que hay que tomar una decisión porque no puede permitirse el genocidio que plantean bandas, que plantean este tipo de cosas, pero tampoco puede permitirse que un país tenga 5 o 6 años sin hacer unas elecciones. Yo creo que le corrieron por tercera a Henry. Lo invitaron, salió del país. No va a entrar. Y finalmente, no va a entrar decirle, nosotros vamos a estar en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, de Alianza País, que es la organización que me postula en esa alianza, de Justicia Social, de la Alianza por la Democracia, del Partido Humanista, del Partido Dominicano por el Cambio, del Partido Liberal Reformista, del Partido Reformista, del PUN, del Partido Humanista, es decir, de 22 partidos. Nosotros le pedimos a ustedes que den el voto. El problema aquí no es quién te da el día de las elecciones o quién tú le ves que anda con la mejor jipeta o el mejor escándalo en la calle. Nosotros queremos servirle a este país y necesitamos de ustedes su voto. Ese compromiso que hemos dicho aquí, que lo decimos y que lo hemos trabajado, es un compromiso con usted y con toda su familia, que por ella trabajamos. Luego no diga que no hay por quién no votar, porque sí hay gente con propuesta, personas que han exhibido comportamiento de lucha, de seguimiento, de acompañamiento, y entonces luego no digan que no fui a votar porque no había por quién votar. Vamos a ser responsables y vamos a elegir políticos que vayan a los espacios a aportar. Gracias por su sintonía. Mañana, Dios mediante, nos encontramos aquí nueva vez en otra edición de Elecciones 2024. Gracias a Monchi y gracias a todos ustedes por la sintonía del día de hoy. Bye bye.